Hola, muchas bendiciones, enormes bendiciones a todo aquel que pueda estar escuchando esto. No tenía pensado, la verdad, grabar este videíto, pero quería compartir un poco de lo hermoso que ha sido el Señor en este tiempo, que ha sido maravilloso. Y también algo que reflexionaba recién, quería compartirlo en este videíto. Eh, bueno, en estos momentos yo estoy lejos de mi país, eh, por un viaje, y llevo ya 10 días lejos de mi país y por lo tanto también lejos de mi familia, lejos de mi iglesia, de mis amigos, por supuesto. Y por supuesto eso no es fácil. El Señor ha sido hermoso y fiel, pero por supuesto no ha sido fácil el hecho de estar lejos. Em, Justo ayer conversaba con dos amigos muy amados, y les contaba un poco esto de cómo igual me ha costado el hecho como, por ejemplo, de la falta de comunión como entre hermanos, porque el Señor nos ha permitido, eh, por su gracia, tener una comunión muy linda entre hermanos allí, como amigos. Entonces es algo que se siente como que realmente lo he sentido. Por ejemplo, esas conversaciones o esa preocupación, o esos, entre hermanos, esas preguntas importantes, como cuando te preguntan cómo has estado con el Señor, o esas conversaciones acerca de Cristo y de lo hermoso que es. Y he sentido como la falta de esa comunión, de ese tipo de comunión, estando acá. Como digo, el Señor ha sido tremendamente fiel, pero sí algo que les contaba a los chicos ayer, y, y fue muy hermoso porque, contándoles, uno de estos dos amigos me decía que, claro, que le pidiera al Señor, que pudiera él, conectarme con hermanos en Cristo acá. Y él me dijo esto, que le pidiera al Señor que me sorprenda. Y eso fue lo que hice, le pedí al Señor que me pudiera sorprender según su voluntad. Eso fue ayer, y adivinen que hoy el Señor maravillosamente me permitió conocer a dos, hermanos, en Cristo, a dos, chicos, bueno, un chico y una chica cristianos, en el curso que estoy haciendo acá. Así que imagínense qué tremenda bendición como el Señor respondió tan rápido, y como literalmente se cumple lo que dice en su palabra, de que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o de lo que entendemos. Mucho más abundantemente de lo que yo ahora entiendo o me puedo maravillar, aún es mucho más abundante lo que Él hizo, por ejemplo, hoy, o lo que hace diariamente, más abundantemente de lo que pedimos. Y qué hermosa confianza podemos tener al venir al Señor, de que lo que le estamos pidiendo, si está conforme a su voluntad, Él lo va a responder, como dice su palabra, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, Él, así lo hace. Eh, entonces es tremendo. Eh, y alabo al Señor por eso. Eh, de hecho, gracias a Dios de estas dos personas, que les cuento, una, también vino, acá donde estamos, y la han recibido hermanos también. Entonces ella también va a estar participando durante estas semanas en alguna iglesia o distinta iglesia, no sé. Entonces ahí ya también hay una posibilidad de poder participar, gracias al Señor. Eh,
Así que tremendo. Em, También es algo que estaba pensando ahora, bueno, como les contaba, ha sido, difícil, bueno, el estar lejos, bueno, siempre una lucha en realidad en la búsqueda del Señor. Antes de venir acá también ya venía siendo una lucha para mí grande, 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 buscar del Señor. Estando aquí también ha seguido siendo una lucha. Estos últimos días no habían sido muy buenos, la verdad, en mi búsqueda con el Señor, en mis tiempos con el Señor, en mi búsqueda del Señor. Eh, pero hoy, ahora por la gracia del Señor, llevaba un ratito estando con el Señor, tratando de leer la palabra. Y imagínense, estando solo un rato ya ha sido de tanta bendición. Estaba leyendo un poquito de Romanos, capítulo 6 y, y la verdad, la idea de grabar este video nació porque pensaba qué increíble es cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Cómo nos habla a través de su palabra. Es como que estaba tratando de analizar un poco, o sea, como el proceso, cómo es que el Espíritu Santo nos habla. Eh, y pienso que hay algo que, que hace mucho el Espíritu Santo cuando nos habla. Leyendo Romanos, ahora el capítulo 6, bueno, recordando como un poco los capítulos anteriores, la carta parte exponiendo con total claridad el pecado del ser humano. Parte exponiendo que el hombre es totalmente inexcusable delante del Señor, totalmente inexcusable delante del Señor por su pecado. Y expone en los primeros 2, 3 capítulos que expone la transgresión del hombre, expone la rebeldía del hombre ante Dios. Pero tal como dice la palabra, Jesús dijo que el Hijo, no vino para condenar al mundo, sino para darle salvación. Entonces, ¿por qué la carta de Romanos parte exponiendo la maldad del hombre? Para que cuando la palabra, la luz de la palabra revela nuestra maldad, podamos correr a los pies del Señor, porque después continúa en los siguientes capítulos, capítulo 4, capítulo 5, revelando la grandeza de la misericordia del Señor y de su salvación a través de Jesucristo. Y estos versículos lo describen hermosamente en Romanos 5, del 9 al 11, dice, y ahora, bueno, desde el versículo 6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados, o sea que la justicia de Jesús, la justicia perfecta de Jesús, ahora está en nosotros al ser unidos a Jesús, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, o sea, por el precio que Él pagó por nuestros delitos y pecados, con cuánta más razón por medio de Él, o sea, de Jesús, seremos salvados del castigo de Dios. Porque entonces si es que Jesús pagó, como dice, con su sangre el precio, ¿cuánto más no somos salvados del castigo de Dios? Porque Él ya pagó el precio, entonces nosotros ya no tenemos que recibir ese castigo porque Él lo cargó en nuestro lugar. Y continúa, porque si cuando éramos enemigos de Dios, como lo viene exponiendo en los primeros capítulos, en el capítulo 1, 2, 3, entonces porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, o sea, ahora que ya fuimos reconciliados con Dios,
seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. O sea, imagínense qué tremendo que la palabra es tan maravillosa, y esto era lo que me maravilla, cómo el Espíritu Santo lo hace, porque nos revela de tal manera esta verdad, estas verdades, que es como que abre nuestros ojos a lo maravilloso que es Dios. Esto es lo que como que pensaba, que el Espíritu Santo muchas veces yo creo que hace esto. Primero, abre nuestros ojos a lo maravilloso que es Dios, a través de mostrarnos cuán grande es y era nuestro pecado, eh, y cuando nos muestra la obra que hizo Jesús, cuando nos muestra su misericordia, su justicia, cuando nos muestra su carácter, nos maravilla. El Espíritu Santo nos maravilla de Dios, por quién es Él y por lo que ha hecho. Para luego, eh, para luego llamarnos a vivir una vida conforme a lo que Él ha hecho. O sea, porque, claro, yo les contaba que yo estaba leyendo el capítulo 6 y ahora voy a leer el capítulo 6, pero en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 el Señor nos maravilla y eh, nos deja maravillados por, por lo que Él ha hecho por nosotros y por quién es Él y por una salvación tan grande. Para luego en el capítulo 6 como dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea que el Señor nos revela lo maravilloso que Él ha sido con nosotros, la obra que Él ha hecho para salvarnos, eh, para ser unidos a Jesús. ¿Para qué? Para después llamarnos a una nueva vida. También nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, ven, nos muestra lo que nos muestra a través de Jesús nuestro ejemplo, porque dice, en cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida, vive para Dios. O sea, el pecado se consideró totalmente muerto para el pecado, o sea, no existe. Pero para Dios vive. Y dice después en el 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, imagínense a lo que el Señor nos llama, es algo tremendo, algo tremendo a lo que el Señor nos llama. Entonces, bueno, después de haber leído todos esos versículos, o sea, ahora en el video, como que quizás puedo explicar mejor a lo que quiero llegar.
el proceso, como que pensaba en el proceso que, por el cual el Espíritu Santo eh, impacta nuestras vidas a través de la palabra. Su luz expone la verdad de nuestro pecado y al nosotros entender nuestro pecado, nos muestra la grandeza de Dios y nos maravilla. Y el Espíritu Santo nos maravilla conociendo a Dios, nos maravilla, abre nuestros ojos para que podamos ver a Dios, nos maravilla para después hacernos un llamado a vivir conforme a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, conforme a la obra que hizo, conforme a Cristo que dio su vida, derramó su sangre para que nosotros podamos recibir su justicia. Entonces, es como, entonces, si es que Dios ha hecho eso en nuestras vidas, ¿cómo vamos a seguir viviendo en Él? Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él? El Señor nos llama a vivir una vida nueva que, que se amolde, que se conforme a a lo maravilloso que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, eso espero que se haya entendido. Siento que me costó, no sé si espero que se haya entendido. Confío en el Señor que, que pueda ser así y que pueda ser de bendición para el que pueda escuchar esto. Eh, el Señor es maravilloso. Todos estos días me había costado un montón leer la palabra y ahora estando un ratito con el Señor acá en la palabra es una bendición tan grande y es algo que no podemos dejar en nuestro día a día. Sin duda una lucha, pero que el Señor nos ayude a no dejar de luchar por, por estar con Él. Como dice su palabra, que Él es la vida y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer, nada, 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 pero si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Entonces que el Señor nos ayude, aun cuando sea una lucha, que es una lucha sin duda, porque todavía estamos en esta lucha contra la carne, eh, contra, eh, contra el enemigo, contra el pensamiento de este mundo y contra nuestros propios deseos, es una lucha diaria. Pero, eh, pero qué maravilloso que el Espíritu Santo vive en nosotros para que podamos seguir creciendo en el Señor. Eh, Podemos tener la seguridad de que la hora que el Señor ha empezado en nuestras vidas, Él la va a ir perfeccionando, porque si no estaríamos diciendo de que la obra del Espíritu Santo es infructuosa, pero podemos confiar plenamente de que no es infructuosa porque porque del Señor es la obra. Eh, entonces, así como la palabra lo muestra hermosamente, el Señor ha hecho algo y ha hecho cosas increíbles en nuestra vida y las hace. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que permanezcamos en el Señor, que sigamos perseverando, sigamos luchando día a día eh, por, eh, por depender cada vez más del Señor, reconocer cada vez más cuánto le necesitamos y qué tesoro es estar con Él, que vamos a ir luchando en depender de Él y de su fuerza, porque le necesitamos y porque es nuestro tesoro. Así que eso, enormes bendiciones, que el Señor los guarde mucho.